La Biblia es la palabra de Dios, que nos muestra cómo vivir, revela la voluntad de Dios y nos enseña lecciones atemporales que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Este libro nos dice quién es Dios, de dónde venimos, cuánto nos ama y cómo podemos vivir su amor en nuestras propias vidas. Solo eso lo convierte en el libro más preciado del mundo, una constante en un mundo en constante cambio. Salmo 119:105 es la declaración de dependencia del creyente. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra como lámpara a mis pies. La lámpara en la antigüedad solo iluminaba el paso inmediatamente siguiente. Esto enseña que la palabra de Dios no siempre revela el futuro completo, el plan de 5 años, sino que nos da la luz necesaria para el paso actual. Nos ofrece la guía para tomar decisiones prácticas y éticas en el día a día. La palabra como lumbrera a mi camino. La lumbrera o luz más amplia ilumina el horizonte general, es decir, el propósito y la dirección de la vida. Nos muestra el panorama completo de la voluntad de Dios, incluyendo la profecía, la doctrina y la verdadera senda que lleva a la vida eterna. Doble función. La escritura funciona de dos maneras cruciales. Protacha y lámpara. Evita que tropecemos o caigamos en el pecado. Dirige lumbrera. Nos mantiene en el camino correcto, en medio de la confusión ideológica y espiritual del mundo. La fe que se basa en la Biblia acepta la suficiencia de la palabra. En un mundo lleno de voces, filosofías y engaños, la única fuente de luz y verdad, inmutable, son las Sagradas Escrituras, para el pueblo de Dios que vive en los últimos días. Esta palabra es la única defensa contra el error y la única fuente de verdad presente para guiar nuestro destino final. Proverbios 30:5-6 establece el estándar de la verdad. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La pureza absoluta. Toda palabra de Dios es limpia. El término hebreo implica que la palabra es pura, probada y refinada como el metal precioso. Es inerrante, sin error y fidedigna, digna de toda confianza. Esto es un ancla de la fe. Si Dios lo dice, es verdad, sin necesidad de corrección humana. El escudo de la fe. Él es escudo a los que en él esperan. La palabra pura de Dios no solo es verdadera, sino que es nuestra protección. Cuando confiamos en su palabra y la obedecemos, Él mismo se convierte en nuestra defensa contra las tentaciones, los engaños y los ataques del enemigo. La advertencia solemne. No añadas a sus palabras. Esta es una prohibición estricta contra la adición de doctrinas humanas, tradiciones o filosofías a las Escrituras, una advertencia repetida en Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:18. Añadir a la palabra es un acto de orgullo que diluye su autoridad y nos hace mentirosos al distorsionar la verdad de Dios. La fe que se basa en la Biblia proclama la sola escritura, la escritura sola como la única regla de fe y práctica, en tiempos de confusión doctrinal y relativismo. Este versículo es un llamado a aferrarnos a la palabra pura, sin adulterarla con costumbres culturales o enseñanzas no bíblicas. Solo la palabra sin adiciones puede ser nuestro escudo. Isaías 8:20 nos da la prueba final para el discernimiento. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La doble prueba, la ley y el testimonio. Este versículo establece un estándar doble e inmutable para probar la validez de cualquier enseñanza, profecía o visión espiritual. La ley se refiere a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como el estándar de justicia y obediencia. El testimonio se refiere al resto de la palabra revelada de Dios, la Biblia, la enseñanza profética que interpreta y aplica la ley. Ambos deben concordar perfectamente. La suficiencia de la Escritura. La fe que se basa en la Biblia sostiene que la ley y el testimonio son suficientes para guiar al creyente. No necesitamos recurrir a la nigromancia, el espiritismo, las supersticiones o las filosofías humanas para conocer la verdad de Dios.
La consecuencia, no les ha amanecido. Si una enseñanza, un profeta o un espíritu no habla conforme a este estándar dual, la conclusión es clara. No les ha amanecido. Están en la oscuridad espiritual. No tienen la luz de la verdad en ellos. Es una advertencia solemne contra el engaño doctrinal. Este versículo es crucial en los últimos días, cuando las falsas doctrinas y las manifestaciones espirituales engañosas se multiplicarán. El pueblo de Dios debe usar la ley y el testimonio como su único filtro y ancla. Solo aferrándose firmemente a la autoridad de las Escrituras, evitaremos ser seducidos por los espíritus de error y las luces que no provienen del cielo. Juan 17:17 es la oración de Jesús por sus seguidores. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El mandato santifícalos. La santificación es el acto de apartar, consagrar algo a alguien para el uso santo de Dios. Y es un proceso progresivo en la vida del creyente. Jesús no ora para que seamos justificados, eso ya se logra por su sacrificio, sino para que seamos transformados en carácter para reflejar su santidad. El agente, tu verdad. La santificación se lleva a cabo en tu verdad. La verdad no es un sentimiento o una filosofía personal, sino la revelación objetiva de Dios. Es el estándar de justicia que nos expone el pecado y nos guía a la obediencia. La fuente infalible. Tu palabra es verdad. Esta es la declaración más clara de la autoridad y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente de verdad, que tiene el poder de limpiar la mente, reformar la voluntad y moldear el carácter. Es el único medio que el Espíritu Santo utiliza para la transformación. La fe que se basa en la Biblia enseña que la verdadera piedad y la preparación para la segunda venida no son posibles sin la inmersión diaria en la palabra. Sigue su oro para que fuéramos santificados por la verdad. El pueblo de Dios debe rechazar toda enseñanza que diluya la autoridad de las Escrituras o que separe la gracia de la obediencia. Solo la verdad absoluta puede purificar a un pueblo para el cielo. Primera de Tesalonicenses 2:13 honra la respuesta de los creyentes de Tesalónica a la predicación, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Reconocimiento de la fuente. Los tesalonicenses recibieron la predicación de Pablo, no como si fuera una filosofía o un discurso humano, sino como la palabra de Dios, según es en verdad. Este es el paso esencial de la fe: reconocer la inspiración divina y la autoridad suprema de las Escrituras, que es la base de toda verdad. La palabra activa. El poder de este versículo radica en que la palabra actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios no es inactiva, teórica o mera literatura. Es una fuerza viva y operativa que produce resultados, convence de pecado, genera fe, lleva a la obediencia y a la santificación. La condición. La palabra solo actúa en vosotros los creyentes. Esto subraya la importancia de la fe. La fe es el canal que permite al poder intrínseco de la palabra operar la transformación en el corazón humano. Sin la fe, la palabra es ineficaz. La fe que se basa en la Biblia enseña que nuestra vida espiritual depende de cómo recibimos las Escrituras. Si las tratamos como simples palabras históricas o consejos morales, no experimentaremos su poder. Debemos recibirlas con la convicción absoluta de que son la voz de Dios. Esta fe es la clave para la reforma y el reavivamiento en la iglesia de hoy. Cuando abres la Biblia o escuchas un sermón, ¿lo recibes como palabra de hombres o como la palabra viva y activa de Dios? Comenta las palabras actúa en mí, si crees en el poder transformador de la Escritura. Esto fue ¿Qué dice la Biblia acerca de las Sagradas Escrituras? Parte 1. Te esperamos en la parte 2.